Las alas de Namor esconden una mentira, no en un sentido poético, en un sentido anatómico. Eso que parecen plumas ni siquiera son capaces de hacerlo volar, y sin embargo, Namor despega del suelo y vuela más rápido que un avión de combate. Ni la Atlántida ni su sangre humana explican eso, nada en su anatomía lo explica. El primer mutante de Marvel es un rompecabezas de 3 especies que no encajan, y la pieza más famosa de su cuerpo ni siquiera es lo que todo el mundo cree que es. Antes que el Capitán América, antes que los Cuatro Fantásticos, antes que Spider-Man, el primer personaje que Marvel puso en un cómic fue Namor, y también fue el primer error de clasificación de la editorial. Namor debutó en Marvel Comics número 1 en octubre de 1939, creado por Bill Everett, siendo el personaje más antiguo de la casa, y su origen es una colisión, hijo de Feng, una princesa de la Atlántida, y de Leonard Mackenzie, humano capitán de un barco. Pero la Atlántida y la humanidad no explican todo lo que su cuerpo hace, y Marvel lo notó. En Fantastic Four anual número 1 de 1963 lo describen como posiblemente el primer mutante conocido de nuestro tiempo. Un año después, en X-Men número 6, el Profesor X y Magneto lo detectan y lo confirma. Namor es uno de los suyos. Ambos intentan reclutarlo, pero a él le da exactamente igual. Décadas más tarde, cuando John Byrne relanza su serie en 1990, la portada lo grita: el primer y más poderoso mutante de Marvel. Y ahí está la pregunta que nadie se hace: si Namor es Atlante, humano y mutante, ¿qué parte de él viene de dónde? Separar el cuerpo de Namor en sus 3 linajes es como desarmar un motor sin manual, y una de las piezas sobra. Lo que le dio la Atlántida: respirar bajo el agua, resistir presiones que aplastarían un submarino y una visión desarrollada para ver con claridad en las profundidades más oscuras del océano. También tiene longevidad, nació alrededor de 1920 y aparenta estar en su plenitud física. Tiene más de 100 años. Lo que le dio su padre humano, justo lo contrario: su piel rosada, no azul como la de todos los atlantes, y sobre todo tiene pulmones internos, algo atípico en su especie que le permiten respirar en la superficie de forma indefinida. Ningún atlante puro puede hacerlo sin ayuda. Lo que le dio la mezcla: Namor no es un atlante fuerte, es una anomalía, nada al doble de velocidad que los demás atlantes, ha hecho sangrar a Sentry de un puñetazo y se ha medido de tú a tú contra Hulk, Hércules y Thor. 2 linajes, un inventario que casi cierra. Casi, porque hay algo en su cuerpo que ni la Atlántida ni la humanidad pueden explicar, y está en sus pies. T'Challa y Namor no son colegas, han llevado a sus 2 naciones a una guerra abierta, así que cuando el rey de Wakanda se sentó a estudiar el cuerpo del rey del mar, no lo hizo únicamente por curiosidad científica. Ese informe existe y se publicó como Marvel Anatomy, las notas de T'Challa sobre la fisiología de cada héroe del planeta, un catálogo de vulnerabilidades levantado ante la amenaza de una invasión Skrull. El capítulo de Namor es de los más inquietantes que escribió. Primero, los números. En contacto directo con una fuente de agua, su capacidad de levantamiento supera fácilmente las 100 toneladas, y en tierra firme sigue operando cerca del 85% de su fuerza máxima. Su piel es tan dura que lo vuelve a prueba de balas. Luego, las anomalías. T'Challa detecta branquias vestigiales en su cuello apenas visibles y aparentemente inútiles. Namor no respira por ellas cuando se sumerge. En su lugar, encuentra unas membranas especializadas dentro de sus pulmones llamadas láminas, que podrían explicar cómo extrae oxígeno del agua, un sistema respiratorio amalgamado que no existe en ninguna de las 2 especies. Y baja la mirada hasta el tobillo, y ahí está el hallazgo que da el nombre a este video. Aunque parecen alas emplumadas, esas protuberancias son, en su estructura interna, mucho más parecidas a aletas. No son plumas, son aletas. Y no es teoría, la propia Marvel describe a Namor como alguien que vuela con la ayuda de aletas en los tobillos. Un rey marino desarrolló aletas y con ellas conquistó el cielo, pero ese hallazgo abre un problema mucho peor. Las alas de Namor no pueden volar, y no es opinión, es física. El propio T'Challa lo admite en el libro. ¿Cómo unas aletas tan minúsculas pueden generar suficiente sustentación para propulsar a Namor por el aire a semejante velocidad? Sigue siendo un misterio. La superficie es demasiado pequeña, la masa demasiado grande. Los números no dan. Esas aletas por sí solas jamás podrían cargarlo. Y aún así, cuando las pierde, no puede volar. Son inútiles e imprescindibles al mismo tiempo. Aquí entra la única explicación que le queda a Marvel. Y hay que decirlo claro porque es especulación, no un hecho cerrado. Se ha planteado que Namor usa las aletas solo para dirigirse, como un timón, y que el vuelo real venga de otra parte, posiblemente de una forma de telequinesis. Es decir,
decir, no vuela con las alas, vuela a pesar de ellas. Y ese vuelo imposible es precisamente su poder mutante. Marvel lo dice sin ambigüedad. La Atlántida le dio el mar, su padre le dio el aire, pero el cielo se lo dio el Gen X. Y no vuela lento, supera un avión militar y puede hacerlo cargando un ancla de 50 toneladas en una mano sin perder velocidad. Pero el vuelo no es lo único que T'Challa archiva bajo la etiqueta mutante. Namor posee un vínculo telepático con todas las formas de vida marina. No es que se lleva bien con los peces, proyecta órdenes directamente en sus mentes. Puede llamar a un ejército de tiburones, puede invocar a Giganto, una ballena enorme con brazos. Y la telepatía no se detiene en los animales, también da órdenes mentales a sus propios soldados atlantes. Y se ha planteado que, si desarrollara del todo esa capacidad, podría incluso a los humanos. Pero ¿de dónde sale? T'Challa tiene una hipótesis, y hay que decirlo claro que es solo eso, una hipótesis. Cree que Namor genera un aura telepática silenciada desde el lóbulo temporal de su cerebro, y que el agua la amplifica, magnificándola de la misma forma en que la densidad del líquido amplifica el sonido. El océano entero funcionando como una antena. Y hay una capacidad que Marvel prácticamente enterró, porque existió en Kano. Durante los 60, Namor podía imitar las habilidades de cualquier criatura marina. En Fantastic Four número 9 de 1962 lo declara él mismo. Dice tener los poderes de todas las criaturas del mar, y carga el aire de electricidad como una anguila eléctrica. En ese mismo número usa el sentido radar de un pez de las profundidades para detectar a su Storm mientras es invisible. ¿Y por qué nadie recuerda esto? Porque en 1967 Marvel lo borró con una simple nota editorial en Marvel Tales número 9. Namor decía haber perdido su poder para imitar las características de los peces. Un párrafo y adiós. Y aquí la pregunta que quiero leer en los comentarios. Si las aletas no pueden sostenerlo, ¿de dónde crees que sale realmente su vuelo? Y si te está gustando este nivel de detalle, ya sabes, suscríbete. Imperium Rex. El ser más poderoso de los océanos tiene una debilidad tan ridícula que da vergüenza decirle en voz alta. Es el precio de su naturaleza anfibia. Cuando Namor pasa demasiado tiempo lejos del agua, sus atributos físicos se desploman. De las más de 100 toneladas que levanta hidratado, puede caer el rango de los 40 o 50 y sigue bajando. El rey de los mares, reducido a un atlante común. T'Challa lo confirma en su informe. Si Namor se esfuerza demasiado en ese estado, morirá. Pero aquí está lo más brutal. Un simple chorro de agua sobre su piel basta para reponer por completo. Su mayor debilidad y su cura son la misma cosa, y las aletas también son un talón de Aquiles. En la etapa de John Byrne, Namor se enfrentó a Slug, una criatura hecha de contaminación pura. La destruyó liberando un agente viral, pero el proceso le quemó las aletas de los tobillos. Se quedó en tierra sin vuelo. Su poder mutante arrancado de raíz. Tuvo que devolvérselas el mismísimo Neptuno tras resucitarlo muchísimos números después. Y hay un último detalle, el más perturbador. La furia legendaria de Namor podría no ser de carácter, podría ser química. En los cómics, los oceanógrafos Caleb y Carrie Alexander teorizaron que su ira venía del desequilibrio en su sangre mitad humana, mitad atlante, y llegaron a equiparlo con un monitor que le avisaba cuando necesitaba buscar aire o agua. T'Challa llega a una sospecha casi idéntica. Cree que los cambios bruscos de entorno provocan fluctuaciones en la composición química de su cerebro, que conste que ambas son teorías, no hechos cerrados. Pero si son ciertas, la conclusión es demoledora. Namor no está furioso con el mundo, su cuerpo está en guerra consigo mismo. Y vamos con su versión que borró el enigma. El MCU tomó ese rompecabezas de 3 especies y le quitó una pieza entera. En Black Panther Wakanda Forever, Namor no es medio atlante, no existe la Atlántida. Sus dos padres son humanos. Nació en 1571 en Yucatán, cuando su madre Fen, embarazada, bebió una hierba impregnada de vibranium para escapar de la viruela de los conquistadores. Su pueblo se volvió azul, ganó branquias y se hundió en el mar para fundar Talocan. Pero él estaba en el vientre y mutó más que nadie. Respira aire y agua, conserva la piel humana, y esas alitas en los tobillos hicieron que su gente lo adorara como el Kukulkan, la serpiente emplumada. Tiene más de 450 años y se define textualmente como un mutante. El MCU incluso tomó sus debilidades del cómic y lo convirtió en el arma que lo derrota. Shuri lo arrastra a un desierto, convierte una nave en una cámara de evaporación, lo deshidrata y le corta la punta de un ala. Pero fíjate lo que se pierde. Y esto es lectura del video, no dato. En los cómics, la anatomía de Namor es un conflicto de identidad hecho carne, atlante, humano y mutante peleándose en un mismo cuerpo. En el MCU no hay conflicto, hay una hierba, todo viene del mismo lugar, el enigma anatómico desaparece, y con él buena parte de la tragedia del personaje. Esa es la verdadera anatomía de Namor, no la de las 100 toneladas ni la de las aletas imposibles, la de un cuerpo que esconde 3 cosas a la vez y ninguna del todo.
Demasiado bueno para los atlantes, que son azules mientras él es rosa, bueno, al menos en los cómics. Demasiado atlante para los humanos, que lo ven como un monstruo del mar, y demasiado mutante para ambos, cargando en los tobillos un don que ninguno de sus dos linajes puede explicar. Namor no odia la superficie porque es un tirano, la odia porque no hay un lugar en este planeta donde su cuerpo tenga sentido. Por eso nada, camina y vuela, pero nunca se queda. Ni en el mar, ni la tierra, ni el cielo son suyos del todo. Dime en los comentarios, ¿Namor es un atlante con suerte, un humano con branquias o el mutante más incomprendible de Marvel? Si este desglose te voló la cabeza, dale like, suscríbete y nos vemos en el siguiente video.